Muy buenos días, agradecemos su presencia y le invitamos a conocer la agenda electoral de esta semana. Por favor, acompáñenos. Saludo con mucho gusto a Lucy Farías. ¿Cómo estás, Lucy? ¿Cómo estás, Federico Mora? Un placer, como siempre, estar contigo los lunes. Y lo que hoy es agenda, mañana será noticia. Permanezca al tanto de la agenda electoral. Ahora le compartimos en este espacio los avances y las efemérides. ¿Nos acompaña? Estos son los avances. Hoy lunes 10 de julio tendrá lugar en la sede de la Ciudad Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la presentación del capítulo México. La Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el próximo 13 de julio la reunión anual de trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. El 14 de julio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se desarrollará la presentación del protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invita a participar en el cuarto concurso nacional de ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral. En Venezuela, la opositora Unidad Democrática solicitó a la Asamblea Nacional que convoque un plebiscito popular para el próximo domingo, 16 de julio. Estas son las efemérides de la semana. El 10 de julio de 1519, Hernán Cortés notifica al rey Carlos V de España haber constituido el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz. El 10 de julio de 1879, nace Heriberto Jara, militar y político mexicano, fue diputado en el Congreso Constituyente de 1916 a 1917, gobernador de Veracruz en 1924 y primer secretario de Marina en 1940. El 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población. El 12 de julio de 1859, desde Veracruz, el presidente Juárez emite la Ley de Extinción de Órdenes Monásticas y Bienes Eclesiásticos. El 13 de julio de 1954, muere en la Ciudad de México la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento internacional. Iniciamos con la información y hoy lunes 10 de julio a las 16:15 horas tendrá lugar en la sede de la Ciudad Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la presentación del capítulo México. Para contextualizar, diremos que en la reunión anual del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas celebrada en La Haya, Holanda, en mayo pasado, tras diversas gestiones, se obtuvo la aprobación para la constitución del capítulo México. La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Janine Otalora Malasis y la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso de la Sala Superior también asistirán a esta importante presentación del capítulo México. Fíjate, Federico, que en dicha presentación se contará con la distinguida presencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, Luis María Aguilar Morales, la ministra Margarita Luna Ramos, quien es directora regional de la reunión anual, y el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y las juezas Susana Medina de Rizo, presidenta de la reunión anual, y Graciela Medina, también directora regional de esto que le estamos hablando. Así es, y en otra información, la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el próximo 13 de julio la tercera reunión anual de trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México y contará con la participación de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, así como la de la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso. En este mismo tema, el observatorio tiene como objetivo proporcionar un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos, información y experiencias sobre los avances y desafíos que enfrenta la construcción de la democracia paritaria en los países que integran la región de América Latina y el Caribe, focalizando el papel que desempeñan los partidos políticos como garantes de los derechos político-electorales de las mujeres en México. En tanto, el 14 de julio a las 10 de la mañana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se desarrollará la presentación del protocolo
para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, contando con la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, y la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, también de este Tribunal Electoral, la maestra Marina Marta López Santiago. En el marco de esta presentación del protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, se desarrollará un análisis de casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sede será el Hotel Sombra de Agua, ubicado en 1 de marzo 15, esto en el centro de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esta presentación contará con precisamente la presencia de la doctora María Margarita Dalton Palomo, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur, entre otras distinguidas personalidades. Y bueno, a todo el público interesado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invita a participar en el 4º Concurso Nacional de Ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivo, con trabajos que aborden algunas de las temáticas señaladas en la convocatoria. El ensayo deberá tener una extensión mínima de 10 cuartillas y una máxima de 20. Deberá enfocarse en el análisis y alternativas de solución a problemas prácticos y retos vinculados a algunas de las temáticas referidas en la base segunda. Para tal efecto, deberá hacer el planteamiento del problema en el contexto en el que se presenta, las características de las posibles soluciones, propuestas, su visibilidad, la metodología aplicable y los resultados esperados. Además, deberá documentar debidamente las fuentes de información utilizadas. Y como tú dijiste bien, Federico, dentro de esa base segunda que usted puede consultar en la convocatoria, ya le decimos cómo, recuerde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invita a participar en este 4º Concurso Nacional de Ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivo. Y los temas serán precisamente justicia, Tribunal Electoral abierto, entendido como un esquema análogo al gobierno abierto. También transparencia proactiva y acceso a la información, ambas en materia electoral. Protección de datos personales en sentencias electorales en el contexto de la justicia electoral abierta. La ética judicial electoral como elemento de combate a la corrupción y archivos jurisdiccionales y archivos administrativos electorales, así como nuevas tecnologías en la impartición de justicia electoral, por supuesto atendiendo a los principios de justicia abierta. También está el tema, Federico, del papel de las redes sociales en la justicia electoral abierta. Los ensayos, así como los documentos anexos, se remitirán de manera electrónica a la cuenta de correo electrónico ensayo.transparencia@te.gov.mx y la recepción de los trabajos estará abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cerrará a las 23:59 horas del viernes 15 de septiembre de 2017. Y en información de salas regionales, este lunes, el día de hoy, a las 18 horas, el magistrado de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez Morales, imparte la conferencia La reelección legislativa y de ayuntamientos en la Casa de la Cultura de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. Asimismo, el viernes 14 a las 12 horas, el magistrado Sánchez Morales imparte la conferencia denominada La reelección legislativa y de ayuntamientos, esto en el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del estado de Zacatecas. Y continuamos con la información de las salas regionales, porque ya le cuento que los días 10 y 11, es decir, hoy y mañana, el magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, Armando Maitret Hernández, la magistrada María Silva Rojas y el magistrado Héctor Romero Bolaños asisten al Encuentro Regional de Institutos y Tribunales Electorales 2017, esto a celebrarse en Xochitepec, Morelos. Asisten, por cierto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, la magistrada Mónica Aralí Soto
Fregoso y el magistrado José Luis Vargas Valdés, todos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Permítame decirle que esta importante reunión se transmitirá a través de las diferentes plataformas digitales de comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que estar pendientes. También estará en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos vamos a otro tema, porque el viernes 14 a las 11 horas el magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, Armando Maitret Hernández, participa en la firma de convenio para introducir la perspectiva de género, esto en los órganos de impartición de justicia en México, y será en San Luis Potosí. Y en el ciclo de conferencias Presupuesto Participativo en la Ciudad de México, reflexiones para su cumplimiento, organizado por la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consejeras y consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, informaron que a muy poco tiempo de concluir el plazo para el registro de proyectos ciudadanos para mejorar las colonias o pueblos originarios, se han presentado más de 13,000 propuestas, por lo que anunció el último día para hacerlo será el próximo 14 de julio. Muy próximo ya. Y durante el evento, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó a la ciudadanía a presentar proyectos ciudadanos novedosos, diferentes a las obras que normalmente por ley realizan las delegaciones. Necesitamos identificar experiencias exitosas del presupuesto participativo que sirvan de incentivo a la ciudadanía y se genere mayor participación en las consultas, fue lo que se resaltó en esa reunión. Y por su parte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México invita a la ciudadanía a visitar el sitio, ya lo hemos dado a conocer aquí, www.yodecido.org.mx, y registrar proyectos de mejora en beneficio de sus comunidades, así como promoverlos entre vecinas y vecinos. Más información al respecto ya lo sabe usted en www.iedf.org.mx. Así es, Lucy. Bueno, las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México han instalado los órganos técnicos que se encargarán de dictaminar los proyectos que las y los vecinos han registrado para mejorar las colonias y pueblos de la capital del país. Las y los habitantes de la ciudad han registrado cerca de 11,000 proyectos que podrán ser opinados en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo. Fíjate, Federico, que este es el primer año en el que el dictamen de proyectos será realizado por un órgano técnico plural y no solo por las autoridades delegacionales. El plazo que tendrán para determinar si resultan viables los proyectos vence el 26 de julio, es decir, 12 días después de que concluya el plazo del que le venimos hablando para registrar proyectos del 14 de julio. Así es, Lucy. Bueno, y en otra información, el Instituto Electoral del Distrito Federal convoca al 11º concurso infantil y juvenil de cuento. Se trata de una invitación en 3 categorías, de 9 a 11 años, de 12 a 14 años y de 15 a 17 años cumplidos al 31 de julio de 2017 para decir algo acerca de la Ciudad de México. El cuento debe ser inédito y original, además debe estar integrado por una introducción o planteamiento, desarrollo o nudo y desenlace o final. Puede estar escrito a mano o en computadora. Imagina que alguien, tal vez exactamente tú tienes la oportunidad de resolver un problema de la Ciudad de México. En el cuento debes plantear el problema de nuestra ciudad y cómo resolverlo, Lucy. Fíjate, Federico, que el Instituto Electoral del Distrito Federal informa que el 11º concurso infantil y juvenil de cuento ofrece inscripción presencial o vía internet. Los cuentos se recibirán hasta el 31 de julio de 2017, de lunes a viernes, en un horario de 9 a 17:30 horas, en calle Huizaches, 25, Colonia Los Colorines, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, y también se pueden entregar en alguna de las 40 oficinas distritales del IEDF. Para conocer dónde se ubican, llamar al teléfono 5483-3800, extensión 4236 y 4269, o bien, más sencillo, consultar la página de, por supuesto, del instituto, www.iedf.org.mx. Para inscripción vía internet, enviar correo a concursos@iedf.org.mx. Los ganadores y ganadoras recibirán diversos premios y, por supuesto, yo creo que es lo más importante, la publicación del cuento. Resultados en la segunda quincena de septiembre. Consulta la convocatoria en las plataformas digitales del Instituto Electoral del Distrito Federal.
Este lunes vamos a recomendar el número 8 de cuadernos de divulgación de la justicia electoral de Daniel Sobato, Democracia y Gobernabilidad en América Latina en el siglo XXI temprano. En la obra, que es producto del trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en materia editorial se realiza un balance del desarrollo de la democracia en América Latina a partir de las últimas 3 décadas, después del inicio de la tercera ola de democratización. El resultado de ese cuento es que existen importantes avances, pero también déficits significativos. El autor estructura el texto de la siguiente manera. Primero, realiza un recorrido analítico desde la democratización hasta la situación actual, puntualizando a la vez los retos a los que se enfrenta ese desarrollo. Luego reflexiona sobre la capacidad de los estados democráticos para enfrentar las amenazas que ponen en riesgo al sistema. Y finalmente, propone una agenda mínima para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Estamos hablando de las recomendaciones editoriales de esta semana y en el trabajo el autor, Daniel Sobato, destaca que en la actualidad es posible afirmar que casi la totalidad de los países de la región se rigen por las reglas de la democracia. Sobato llama la atención además acerca de diversos fenómenos que ponen en peligro a la democracia, como la exclusión proveniente de la desigualdad, la amplia pobreza y la inseguridad, la crisis de la representación política y el financiamiento de las campañas electorales. Por último, se ofrece una reflexión sobre la capacidad de los estados democráticos para enfrentar los fenómenos narcocriminales que agitan el cable peligrosamente y que no ofrecen más respuesta que la violencia y la inseguridad. Al final se hace una provocación, por así decirlo, sobre los contenidos de una agenda mínima para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Recuerde, estamos recomendándole el número 8 de los cuadernos de divulgación de la justicia electoral de Daniel Sobato, Democracia y Gobernabilidad en América Latina en el siglo XXI temprano. Descarga y consulta gratuitamente. La editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la más importante en nuestro país, la más importante especializada en materia electoral. Y a que lo mencionas, Lucy, les recordamos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral. Los centros de documentación proporcionan servicios directos y gratuitos de información y consulta para el personal de la institución y para el público en general. Los 7 centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Te invitamos a conocer y visitar las instalaciones del Centro de Documentación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicada en Carlota Armero 5000, Colonia CTM, Culhuacán, aquí en la Ciudad de México. Y si eres estudiante de Derecho y realizas algún trabajo o investigación de Derecho Electoral, no lo pienses más. En el Centro de Documentación de la Sala Superior encontrarás lo que estás buscando, información especializada y única en materia electoral. Así es, Federico, con que llegues a la Sala Superior en Carlota Armero 5000, tengas una identificación, puedes accesar inmediatamente al centro de documentación y más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política se encuentran a tu alcance si formas parte, por supuesto, de la comunidad institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al público en general interesado en Derecho Electoral. En los centros de documentación del Tribunal Electoral se puede consultar todo el acervo institucional y encontrarás personal para brindarte asesoría y asistencia en búsqueda avanzada, recuperación de información y también consulta de bases de datos en texto completo, además de servicio de fotocopiado de manera gratuita. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fortaleciendo el sistema bibliotecario en materia jurídico-electoral y consolidando un acervo único y especializado a nivel nacional. Para más información, escríbenos en doc@te.gov.mx. Vamos a la información internacional. En Venezuela, la opositora Unidad Democrática solicitó a la Asamblea Nacional que convoque un plebiscito popular para el próximo domingo 16 de julio. Los convocantes preguntarían al país si rechazan o no el proceso constituyente para cambiar la Constitución. El 30 de julio, Venezuela celebrará elecciones para elegir a los 545 miembros de la Asamblea Constituyente. Aunque la realización del plebiscito todavía no fuera aprobada por las autoridades electorales del país, en un comunicado de la MUD
Se aclara que todos y todas los venezolanos mayores de 18 años que estén inscritos en el Consejo Nacional Electoral, incluso quienes están en el exterior, podrán participar en esta consulta, y se señala que las votaciones se llevarían a cabo en templos religiosos. Bueno, tras la suspensión de los comicios electorales que debieron celebrarse, ¿te acuerdas, Federico? En diciembre de 2016 en Venezuela estallaron múltiples protestas en todos los estados. Debemos decir que el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela por estos hechos. Dichos hechos de violencia generaron una alerta en otras naciones que en reiteradas ocasiones han expresado su preocupación por resolver la crisis en Venezuela de forma inmediata. Las tres preguntas que los venezolanos y venezolanas responderían con sí o no, estamos hablando de ese plebiscito, un mecanismo de democracia directa, girarían en torno a los siguientes temas: rechazo y desconocimiento de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta, por cierto, por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano; la solicitud a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional; la aprobación para proceder a la renovación de los poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, así como la realización de las elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional. Esto, si se lleva a cabo el plebiscito, será el próximo domingo 16 de julio. Oye, Federico, y antes de despedirnos, por supuesto que no nos podíamos olvidar que el próximo 12 de julio es el Día del Abogado, y debemos decir de la abogada. Así es que, pues, muchas felicidades a todos ellos y ellas, y recordar, Federico, que desde 1960 se celebra en nuestro país el Día del Abogado o de la Abogada, y es en conmemoración de la primera cátedra de Derecho en la Real y Pontificia Universidad de México en 1533. Así es que va un abrazo muy fuerte y desde luego una felicitación muy calurosa a todas las abogadas y abogados de nuestro país. Federico. Así es, Lucy, gracias por mencionarlo, muchas felicidades. Y bueno, es así como llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias por su atención y compañía en Agéndate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el deseo de que tengan todos ustedes una excelente semana. Gracias, Lucy Farías. Gracias a ti, Federico Mora. Gracias por su compañía en este espacio y sobre todo por su preferencia y sintonía en Agéndate. Excelente semana.